que el Evangelio hace es dar gloria a Dios por nuestra salvación, por el Evangelio, es vivir bajo el señorío de Jesucristo, pero también nos da algo muy importante, ¿verdad? Y que debemos predicar también. En Juan 5:24, nuestro Señor Jesucristo nos habla acerca de los que han creído en el Evangelio. Dice esto: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En Romanos capítulo 8, versículo 1, la primera parte nos dice esto: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, también en Romanos capítulo 5, versículos del 8 al 11, dice esto. Romanos capítulo 5, versículos del 8 al 11, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Pues si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos. Es Cristo, deshecho fue el instante a la voz de Dios. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe, los males, lamentos y ayes de la vida eterna también. Entonces, Dios nos da una seguridad de salvación. Una vez que somos salvos, confiamos y damos gloria a Él, y la salvación no se pierde, pues Él mismo lo ha prometido, ¿verdad? En Colosenses 3:13, otra obra del Evangelio que nos enseña, ¿verdad?, es el perdonar. En Colosenses 3:13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. En Mateo 18, del 23 en adelante, nos habla de dos deudores, ¿verdad? El amo perdona a uno, pero el que ha sido perdonado no perdona a su compañero y lo mete en la cárcel, ¿verdad? Él dice que así es semejante el reino de Dios. Nosotros debemos, como cristianos, como aquellos que han creído y confesado que somos salvos, necesitamos perdonar a nuestros semejantes. Si no perdonamos, Cristo no nos perdona tampoco. Dice, ¿cuántos cristianos, verdad, hay que no tiene esa seguridad de salvación, no vive bajo el señorío de Cristo, o no sabemos perdonar? No puede haber un cristiano, ¿verdad?, que tenga pleito con las personas de allá afuera. Nosotros somos de Él y necesitamos vivir como Él le agrada. También otra obra del Evangelio es que nos da esperanza. Según 1 de Tesalonicenses 4, 13 y 14 dice esto: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así será Dios con Jesús a los que durmieron en él. Otra obra del Evangelio es que nosotros tenemos esperanza, ¿verdad? Esperamos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y deberíamos estar contentos en todo momento. En 1 de Juan 1:7 nos habla otra obra, y mire, cada pasaje que estamos leyendo, hermanos, nos habla del Evangelio, que Cristo murió, que fue sepultado y resucitó. Y en 1 de Juan capítulo 1, versículo 7 dice que si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Una obra más que hace el Evangelio es que nosotros como cristianos tengamos comunión unos con otros. Es muy importante tener comunión con los hermanos y hacer un lazo más fuerte cada vez de hermandad entre nosotros en la iglesia. ¿Cuántas, verdad, personas hay que van a la iglesia y solamente están esperando a qué hora se va a terminar el servicio yo no quiero pasar aquí con los hermanos, mejor me voy y nos llamamos cristianos, ¿verdad? La Biblia dice que si andamos en luz como Él, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. No puede haber un cristiano que prefiere estar con sus amigos, con sus compañeros, con sus, ¿verdad?, vecinos, que estar en la iglesia. No hay mejor lugar para el cristiano que la iglesia misma, ¿verdad? Por eso les exhortamos a que cada reunión que tengamos en nuestra iglesia local podamos asistir fielmente y ser una bendición a los demás hermanos también. En 1 de Pedro capítulo 2 versículo 24 nos habla de que como cristianos también, y el Evangelio lo que ha hecho con nosotros, debe
llevarnos a vivir una vida santa. Dice 1 Pedro 2:24, dice así: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Dice, para que vivamos a la justicia. En capítulo 1, versículo 15, nos dice esto: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque está escrito: sed santos porque yo soy santo. Dice aquí en el 18: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahí está el Evangelio nuevamente, y lo que nos dice que el Evangelio debe obrar en la vida de cada creyente para que podamos vivir una vida santa, santa, santa. En Tito 2:11 nos dice que la gracia de Dios se manifestó para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Ahí yo platicaba antier con una persona anciana de otra secta, ¿verdad? De una secta, mejor dicho, y decía: yo no creo eso que una vez salvo tú eres siempre salvo, porque no me gusta decir esto, porque hay personas que al escuchar esto dicen: pues bueno, ya soy salvo, ya puedo vivir en pecado. Ese no es el pensamiento de un cristiano. El Evangelio obra en la vida de aquel que ha creído en el Evangelio, válgame la redundancia, pero obra para que nosotros temamos y vivamos una vida santa, renunciando a la impiedad y a cada deseo mundano, ¿verdad? También el Evangelio en 2 Corintios capítulo 5 nos dice de que debemos de vivir con Dios reconciliados. En capítulo 5, versículo 17, también es un pasaje que nos habla del Evangelio, y es uno de los pasajes, ¿verdad? Versículo 21 nos habla más compactamente del Evangelio. Dice esto: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y Él nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que nosotros somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Aquí nos habla de que Dios nos encargó el ministerio de la reconciliación. Nosotros debemos ser expertos en reconciliar al hombre con Dios. Nosotros somos enemigos de Dios por causa de nuestro pecado, y necesitamos llevar, ¿verdad?, el Evangelio y reconciliar a las personas con Dios mismo, enseñarles de manera correcta el Evangelio, porque solamente el Evangelio nos puede reconciliar con Dios. También debemos ser expertos en reconciliarnos, ¿verdad?, a nosotros mismos con nuestro prójimo. No debemos guardar rencor en nuestro corazón. Debemos, en cuanto dependa de nosotros, estar en paz con todos. Así que otra obra que hace el Evangelio con el verdadero creyente es que debe reconciliarse con Dios y con nuestro prójimo. También, de alguna manera, si podemos servir en algo, sería reconciliar a otras personas con otras personas también, ¿verdad? Que se nos ha encargado el ministerio de la reconciliación. En 1 de Juan capítulo 4, y vamos muy rápido, y ojalá el mensaje esté quedando claro. 1 de Juan capítulo 4, versículo 7 al 11 dice esto: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Así que otra obra del Evangelio es que nosotros como cristianos debemos amar. Si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nosotros no debemos tener rencor, ni pleito, ni nada dentro de la iglesia, dentro de los cristianos. No sé si ustedes me van a creer, hermanos, pero dentro de la iglesia hay hermanos que no se saludan, ¿verdad? Que se saludan y se voltean la cara, ¿verdad? Eso no debe haber dentro de la iglesia cristiana verdadera, porque si Él nos ha amado así, nos envió a su Hijo, debemos amarnos unos a otros. La Biblia dice que tanto amó Dios al mundo que nos envió a su Hijo unigénito, ¿verdad? Nosotros debemos amarnos de esa misma manera. Así que, ¿cómo la gente puede ver a Dios? A través de nosotros, en que nos amamos unos a otros también. Necesitamos estar, ¿verdad? Permitir que el Evangelio que una vez creímos debe seguir obrando en nuestras vidas, ¿verdad? También en Filipenses capítulo 2 nos habla de algo muy importante que como cristianos debemos estar viviendo cada día, y pues es lo que Dios bendice, ¿verdad? Es Filipenses capítulo 2, versículos 3
al 5 dice esto: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Otra obra que el Evangelio debe hacer en la vida del cristiano verdadero es obrar para que nosotros podamos ser más humildes, y la verdad falta mucha humildad dentro de nosotros, ¿verdad? A veces estar frente a un ministerio, estar a cargo de un ministerio y pecamos de altivez o de orgullo o de soberbia, y eso dice la Biblia que Dios pelea, resiste al soberbio y da gracia al humilde. Cada cristiano debería ser humilde. A veces nuestra carne todavía está viva, ¿verdad? Y queremos ganar el debate, queremos no rendirnos, y mire, hermano, eso no es de Dios. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Él se humilló a sí mismo, y nosotros debemos ser humildes. Hay una profundidad tal vez dentro de esos pasajes, ¿verdad? Y nos habla de Cristo, cómo se despojó de todo ello, pero lo que nos enseña, el propósito es hacernos ver que debemos ser humildes, que debemos tener ese sentir igual que Jesucristo nuestro Señor. La Biblia nos dice en Mateo 20:28, otra de las obras que hace el Evangelio es que Cristo vino no para ser servido, sino para servir. En primera a los Corintios capítulo 15:58 nos habla de esto mismo, que nosotros debemos servir en nuestra iglesia, servir, ¿verdad?, apoyar en lo que podamos. Dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y nos dice que Cristo no vino para ser servido, sino para servir. Yo les animo, hermanos, a que ustedes estén involucrados en su iglesia, estén sirviendo, estén apoyando al pastor. Pastor, ¿qué necesita? ¿En qué le puedo ayudar? Eso debería ser, ¿verdad?, una manera de vivir para que nosotros podamos agradarle a Dios. Y mira, hermanos, estamos para servir dentro de la iglesia, no estamos para ser servidos. Si ya vamos mucho a la iglesia, ya nos están sirviendo, nos gusta que nos sentemos, vengan y nos sirvan la comida, ¿verdad? O que nos den el himnario, la Biblia, que nos presten. Ya no deberíamos, ¿verdad?, esperar eso, y ahora nosotros deberíamos ir y servir a los hermanos. El Evangelio obra también, y si lo entendemos cada vez más, necesitamos entender que el Evangelio nos manda a servir también, porque Cristo mismo vino a servirnos a nosotros. En Hebreos capítulo 12, versículo 1, nos habla de algo muy importante, y yo lo puedo dar como testimonio, ¿verdad? Hebreos capítulo 12, dice esto del 1 al 3. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande número de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice el 3, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. El Evangelio también, que una vez que lo entendemos, ¿verdad?, nosotros no somos fortalecidos por el Evangelio. Me acuerdo de este pasaje, yo lo leí en una época, ¿verdad?, de desánimo en mi vida. Había problemas, ¿verdad?, en mi vida, en la universidad, económicamente estaba batallando, y ¿verdad?, trabajaba en la ruta, a veces el resultado, y teníamos que trabajar más, y queríamos ver resultado, pero estaba en México, todavía ahí estudiando, y llegó un tiempo en que dije: ¿sabes qué? Hasta aquí llegué, voy a dejar la universidad y me voy a regresar. Yo estaba fuera de mi iglesia local, estaba fuera de Tijuana, en tus palabras, y estaba lejos de Tijuana, y dije: ¿sabes qué? Ya no aguanto más, ya me voy a regresar a Tijuana, ¿verdad? Y la verdad, ya estaba a punto, y que entendía este pasaje, dice: considera los padecimientos de Cristo, para que tu ánimo no se canse hasta desmayar. Y dije: yo estoy sufriendo, pero no es por el Evangelio, estoy sufriendo por no trabajar más duro, o por falta de oración. Y dije: Cristo sufrió una contradicción, porque lejos de sufrir por pecado alguno, estaba sufriendo por nosotros. Dije: no, tomamos ánimos,
jamás, ¿verdad? Dejamos y nunca dejamos de necesitar del Evangelio, hermanos. No pensemos en el Evangelio como el nivel básico de la vida cristiana.